hay que enseñar, pero realmente creo que no iba a aportar mucho a las personas que están aquí si cuento esas cosas, esos supuestos trucos que puedes encontrar en muchos sitios. Entonces voy a intentar hacer un planteamiento un poquitín más profundo y con un poquito más de valor, bajo mi punto de vista. Entonces, dicho esto, creo que hará muchas formaciones online, que esto es importante para esto que quiero decir, venden un poco la idea de que repliques un éxito. Entonces, no te están pidiendo un esfuerzo, te lo piden disimuladamente para no parecer muy exagerado. Si alguien te pide 2.000 euros por un curso, te tiene que decir que te vas a esforzar. Pero en realidad lo que te está vendiendo es que repliques un éxito. Entonces, no te está pidiendo un esfuerzo, te está pidiendo tu dinero. Yo no tengo nada en contra de eso. A lo que voy a unir, bueno, sí tengo cosas en contra, pero lo que voy a unir con relación a los textos es que no tenemos que esperar una fórmula mágica ni replicar una cosa que haya tenido éxito para otro. Una persona cuando es muy famosa, muy conocida, o es un influencer de internet o cualquier cosa que diga vende. O sea, vende cualquier cosa. No digo que el influencer todo lo que venda sea una basura, pero sí digo que pueden vender cualquier basura. Entonces, eso es importante porque la gente que va detrás tratando de imitar eso, y lo hacen también con los textos, pueden caer en el error de pensar que es así como van a tener éxito, replicando lo que a otros les funciona y no tiene absolutamente nada que ver. Esto lo tengo que contar un poco a modo de introducción porque viene al hilo del tema del copy o lo que podemos hacer con los textos. Cuento una anécdota que me pasó a mí cuando yo trabajé en Porcelanosa, estaba trabajando en Porcelanosa, tenía, pues no sé, 24 años o algo así, me pidieron que hiciera una exposición para un grupo de ejecutivos franceses que venían desde Francia aquí a Madrid. En ese caso yo trabajaba en una tienda que creo que sigue abierta, que está en Ortega y Gasset. Entonces ellos tenían que escuchar una exposición que les tenía que dar yo para venderles, bueno, pues unas historias de Porcelanosa. Entonces yo estaba bastante nervioso, porque eran tipos de unos 50 años, muy trajeados, muy serios, me imponían mucho. Era una situación para mí un poco incómoda, ¿sabes? Porque realmente no tenía la experiencia suficiente como para saber encajarlo bien. Mi jefe de entonces, que se llamaba Ricardo, y era un tío bastante inteligente, se dio cuenta de que estaba nervioso. Entonces él podía haber hecho dos cosas con relación a esto. Podía haberme dicho, Irra, tú tranquilo, háblales, bueno, como tú sabes, es muy fácil esto de vender, es algo que quieren, son gente muy amable, son muy majos. Me podía haber dicho eso, que eso es lo que casi todo el mundo hace cuando trata de vender. O sea, no esforzarse lo suficiente. O podía haber hecho lo que realmente hizo. Entonces me dijo, mira, quédate mirándolos durante un minuto. Estaban en una pecera los tipos, todos muy serios, con su traje y tal, su corbata, y tal, esperando y tal, como, bueno, y como si estuvieran dirigiendo el mundo. Entonces me dijo, míralos un minuto. Entonces los miró un minuto y tal, pasó el minuto y me dijo mi jefe, ¿los has visto? ¿Los has observado bien? Sí, sí, tal. Y dice, bueno, pues son todos unos puteros. Entonces, me quedé así un poco, esto tiene sentido ahora, ¿eh? Y dice, son todos unos puteros, están deseando que acabes de darles la charla para irse al lado del Bernabéu a tomar whisky, a hablar de fútbol y a hablar de tías. Digo, ¿entiendes lo que te quiero decir? Son unos golfos, o sea, han venido aquí, están deseando que acabes y lo que quieren es que acabes pronto para poder irse al puti, a tomar whiskies y a ver el fútbol y a hablar del Madrid. Entonces esto, lo que creó en mí fue una visión en la cabeza. Quiero decir, si él a mí me dice, Irra, tío, lo que tienes que hacer es ser tú mismo, venderles esto, hacer esto otro, no hubiera conseguido nada. No hubiera impactado nada ese mensaje, no hubiera calado en mí en absoluto. Sin embargo, me los aterrizó a la tierra, me los humanizó. Lo que hizo fue crearme una visión en la cabeza y fue decirme realmente que esos tipos eran igual que cualquier otro, que lo que estaban deseando era tomarse unos whiskies, hablar de fútbol, hablar de tías, de tal manera que tranquilizó lo que yo tenía que hacer dándome esa visión en la cabeza. ¿Por qué esto es importante? Porque es eso exactamente lo que tienes que hacer con los textos. Eso es exactamente lo que tienes que hacer con los textos. Tú tienes que crear una visión en la cabeza del otro. Lo que tienes que hacer es darle al otro una imagen que le motive a hacer algo. Hay muchas maneras de hacer eso, pero desde luego si lo que haces es replicar un eslogan muy usado, tipo somos profesionales o el mejor descuento o el mejor precio, no vas a conseguir eso. Lo que tienes que hacer simplemente es
que no es tan simple. Hay que esforzarse. Es el tema de que no se puede replicar. O sea, no hay un truco mágico, no hay nada que tú puedas hacer que con que te aprendas eso y lo hagas exactamente igual que otro vaya a funcionar. Eso no es así. Pero el esfuerzo merece la pena. Y si eres capaz de esforzarte y de dar al lector esa imagen en la cabeza, esa visión, pues entonces es mucho más fácil vender y conseguir ventas a través de Internet, ya sea, bueno, pues con textos, a través del mail, o cartas de venta, en fin, incluso redes sociales. Yo no las uso, O sea que también se usan. nos olvidamos de estrategias definitivas, de plantillas y de checklist No, no. triunfadoras. Sí, vamos a ver, es que una plantilla, quiere decir, lo que no puede ser es que alguien te diga que te va a vender plantillas y te pide un esfuerzo. Porque eso lo he visto, te vas a tener que esforzar. Si me estás vendiendo plantillas, ¿cómo cojones me estás pidiendo un esfuerzo? Se supone que solo tengo que rellenar y esperar a hacerme rico. Es evidente que no se puede hacer así, a través de plantillas o de replicar cualquier cosa que haya funcionado, y el rollo es eso, es buscar una visión. A mí este tipo me creó una visión humanizándome a esas personas. O sea, yo les tenía un poco en un listón muy alto porque les veía gente muy seria, muy formada, muy profesional, y lo que este tipo hizo fue humanizarlos. Entonces, esto se puede replicar absolutamente a todo. Si tú vas a vender mañana, por ejemplo, aquí hay alguien que esté vendiendo temas para la próstata, por ejemplo, ¿sabes? Pues tú tienes que escribir un texto de tal manera que aunque un tipo de 20 años lo lea, acabe pensando que tiene problemas de próstata. O sea, tienes que darle esa visión clara en la cabeza. Tienes que desarrollar el texto de tal manera que a la gente le sumerjas en una historia, porque solo así es como vas a conseguir que el tipo luego tome la acción que quieras. ¿Sabes? Y si tú lo haces a través de una plantilla o lo estás basando todo en replicar absolutamente lo que están haciendo todos, la gente empieza a ser... somos ciegos a sus mensajes. O sea, no nos dicen nada. Entonces, por eso es importante hacer ese pequeño esfuerzo y crear la visión. Yo entiendo que habrá personas que estén escuchando esto, incluso que puedan sentir una cierta decepción, en el sentido de que, porque, espero que sean los menos, pero que hay mucha gente que espera encontrar una receta mágica para las cosas. Y lo más mágico y la receta más importante que hay es ser capaz de crear esa imagen en la cabeza de los demás. Y para eso simplemente tienes que esforzar, tienes que investigar qué es lo que quiere una persona y escribir textos largos. Y luego, como consejo muy típico, por ejemplo, no hacer o sea, hay páginas web que las líneas son demasiado largas, que las vas leyendo como si fuera un partido de tenis. Es importante que las cosas estén un poco cortadas, con aire a los lados, en los huecos. Es importante a la hora de escribir eso, cuando se va a vender un producto, así como consejo más típico, es una cosa que se puede hacer. Y luego una cosa... Perdón, dime. Y respecto a los saltos de línea, porque veo que tú lo haces mucho, yo lo hacía mucho, pero tiendo cada vez a intentar hacer párrafos de 3, 5 líneas. Y si a la amplitud te refieres, yo intento que no tenga más de 900 píxeles de ancho para escribir en páginas, más de 900 píxeles, porque si no pasa eso. Tengo una pantalla de 27 pulgadas y si la tengo a pantalla completa tengo que hacer así. Pero tú veo que lo usas demasiado, para mi gusto, lo usas demasiado. Porque quizás, si es un periodista muy purista, se echa las manos a la cabeza. Sí, bueno, yo lo utilizo mucho, bueno, frases, 2, 3 líneas, sobre todo en el mail, es más cómodo de leer, pero yo me estaba refiriendo más bien al tema de lo que es las páginas de venta, lo que son las cartas de venta, en no hacerlo demasiado ancho. Es un error bastante común, se ve mucho en las web, y como detalle técnico, por comentar algo que diga la gente, joder, este chiflado ha venido solo a hablarme de una visión, pues para que se pueda llevar a alguien algo bueno que pueda utilizar, ¿no? En cuanto acabe, por si tiene demasiado ancho el texto en su carta de ventas, en su página de ventas, cuando esté vendiendo el servicio. Dime, perdón. Sí, tengo una pregunta. Sí. Yo cuando escribo, bueno, para los que no me conozcáis, escribo muchos textos para páginas nicho, para páginas que son textos de venta, pero de productos. Que yo no vendo los productos, no son fichas de productos, son reviews de productos que el objetivo es que el usuario no los compre, sino que clique para irse a Amazon, ¿vale? Entonces, la forma de navegar de la gente es lo que hablamos el otro día, hacer pogo sticking, que miran el resultado 1, le echan un vistazo, vuelven a la SERP, a la página de Google, miran el resultado 2, vuelven a la SERP,
mira el resultado 3. Les gusta y se quedan. ¿Cuál es? Yo utilizo lo que en periodismo se llama el lead-in, ese pequeño texto para intentar que el tío siga leyendo, para que no rebote. La gente lee un poco, rebota, lee un poco y rebota. No queremos un truco mágico, pero ¿qué sensación le puedes transmitir a un tío que entra a tu página para que siga leyendo? Cuando la forma habitual de navegar es esa. No va a tu texto a leer a tu página, sino que está... Es que depende de un hilo que se quede o no. Vale, bueno, yo lo que haría en una página de este tipo, por lo que me estás comentando, es los mensajes que quieras que el tipo le queden más fijados, los que vas a resaltar, hay que decirle algo. Ya sé que esto es difícil, es como todo, es como teoría, pero para hacernos una idea, tienes que contarle algo que al tipo le apetezca leer la siguiente línea. Sé que, insisto, que esto puede ser un poquito abstracto, pero el único objetivo que tienes que tener, hay un problema que tiene muchísima gente, esto lo quería hablar luego con el tema del titular, pero podemos hacer un pequeño adelanto. Hay muchísima gente que trata de venderte el beneficio en el titular, ¿sabes? Eso es un error. Eso es un error. No tiene por qué estar mal venderte el beneficio en el titular. Digo la obsesión que se tiene normalmente en que cuando vas a una ficha de producto te traten de vender el beneficio en el titular. Si tu objetivo es que vayan un poquito más abajo para que pinchen, les tienes que dar algo para que quieran seguir leyendo. Y no tiene por qué ser el beneficio. Es más, el beneficio los puede espantar si no lo haces bien. Esa es una cosa que pasa bastante. Entonces hay una cierta obsesión en poner el beneficio siempre en el titular. Se oye mucho. El titular tiene que medir claramente el beneficio de lo que vale. No tiene por qué. No digo que esté mal, pero es importante tener claro que lo más importante en copy, en este caso, de igual que estemos hablando también de copy SEO, es igual, sino que la gente lea, lo más importante es que cuando tú escribas una línea, el tipo o la tipa que esté leyendo quiera leer la siguiente. O sea, realmente no es venderle nada hasta que no quieras hacer que venda. ¿Dónde quieres llevarle? ¿A que pinche a un enlace para llevarle a Amazon? Pues el objetivo tiene que seguir dándole mensajes que le vayan llevando hasta abajo. No tratar de venderle desde el principio, porque eso sí que espanta a mucha gente. Esto es un hecho. ¿Por qué? Porque estamos sobreexpuestos a la publicidad. Entonces, la mejor publicidad es la que no parece publicidad. Lo que mejor funciona es lo que no parece publicidad. Un texto que te resulte chocante, un texto que te resulte diferente, aunque estés diciendo lo mismo. Nadie está inventando nada, pero la manera de decirlo sí que puede ser diferente. Sí que puede invitar al tipo a tomar alguna acción. Entonces yo lo que utilizaría es simplemente dejarle con ganas de ir a la siguiente frase. O sea, por ejemplo, yo para decir a la gente que viniera a este evento, por un ejemplo, les he dicho, os voy a hablar del titular más importante que ha habido en la historia del copywriting. Eso, cuando alguien lo lee, y si le interesa el tema, quiere venir a ver cuál es ese texto. O sea, yo no les estoy vendiendo el titular, les estoy vendiendo que van a descubrir el titular. Eso lo puedes aplicar, cualquier persona que está aquí viéndonos puede aplicar eso mismo para lo que esté haciendo. Es ir dando pequeñas migas de curiosidad hasta que llevas a la persona a tomar la acción final. La gente comete muchas veces el error de tratar de vender desde el principio porque piensan que se va a ir. Entran en una ansia, en un decir, tengo que mostrarle rápido todo lo que puedo hacer por ellos. No es eso. No tienes que ir a mostrar rápido lo que vas a hacer por ellos. Tienes que dejarles con ganas de más. Eso de regalar valor es una falacia. Hay una pregunta que te dice, o sea, es ir dejando pequeños cliffhangers. Cliffhangers, ¿sabes lo que es? Lo que hacen los episodios de las series americanas que de repente te dan la vuelta entera. No exactamente así, ¿no? Sería más bien, pues... tiene sentido, o sea, quiere decir, el tema es, hay un debate mucho en Internet, que todos los que navegamos y tal, marketing online, que es muy recurrente, regalar valor y tal. Está bien. Es más, esta sesión puede tener un alto contenido de valor para quien sea capaz de sacarle su jugo a su manera. Pero se trata de, cuando vamos a vender, de siempre estar dejando a la persona que lee con ganas de ir un poco más. O sea, es ir tirando del hilo, es ir calentándolo, ¿sabes? Entonces, el error súper habitual, y se ve muchísimo en páginas para vender cualquier tipo de cosas, es tratar de vender en la primera frase, mostrar todos los beneficios. Eso muchas veces pone a la gente en guardia. No es muy buena idea esa. Es mucho mejor idea decirle algo que le invite a leer. Es que, claro, depende de lo que vayas a leer. Por ejemplo, si tú pones un titular,
para vender una dieta y dices, con esta dieta vas a perder 10 kilos en un mes. O les dices, esta dieta, puedes adelgazar sin hacer nada de lo que has hecho hasta ahora. Lo estoy improvisando porque ya digo que no preparo. Pero para hacernos una idea, no es lo mismo que yo te prometa a ti que vas a perder 10 kilos a que te diga, te voy a hacer adelgazar y te voy a mostrar un camino para que lo hagas que no es ninguno de los que has hecho hasta ahora. Eso bien escrito es muchísimo más vendedor que si me dices en una página nicho de vender dietas o pastillas para adelgazar, que voy a adelgazar 10 kilos en un mes. 10 kilos en un mes. ¿Sabes qué pasa a veces redactando para SEO? Que quieres meter la palabra clave, quieres meterla para que tenga más prominencia, quieres meterla al principio del primer párrafo y al final del segundo párrafo. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo? Cada nicho que verás, la pregunta empieza, si estás buscando zapatos rojos, estás en el sitio adecuado. Una estructura muy típica que los americanos llaman APP, que es Agree, Preview, Promise. Agree, es decir, es muy difícil encontrar buenos zapatos rojos en el mercado, porque se supone que el tío, bueno, como va a estar de acuerdo contigo. Agree. Segundo, la preview. Pues en este artículo tenemos toda la información sobre los zapatos rojos con la promesa para que nunca jamás tengas que buscar más zapatos rojos por internet. Claro, jugar con la limitación de meter la keyword al principio, al final, y que no sea con la misma fórmula de si estás buscando zapatos rojos, estás en el sitio adecuado. Porque yo lo hago y digo, joder, otra vez escribiendo la misma mierda. Bueno, puedes decir, por ejemplo, yo qué sé, es que depende a quién vaya dirigido. Se me ocurre ahora, si estás tratando de vender zapatos rojos, puedes empezar el texto diciendo algo así como, el otro día iba andando por la calle y me crucé con un tipo que iba con zapatos rojos de mujer. Por ejemplo, ¿sabes lo que te quiero decir? Se me ocurre. El lector, de entrada, puede entrar en esa historia. Quiero decir, tú ya has metido la palabra clave y le estás hablando de lo mismo. No lo sé, adaptándolo al tema SEO. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero sí que puedes utilizar historias para ir enlazando todo eso con relatos. Al final, los seres humanos, a lo que nos gustan es que nos cuenten historias. Y es así como nos enteramos mejor de las cosas. Entonces, yo utilizaría algo así. Si yo tuviera que vender zapatos rojos y tuviera que posicionar, me refiero, palabras clave, preocuparme del tema del SEO, pues creo que utilizaría alguna historia de alguna tía que he visto por la calle con zapatos rojos o si, bueno, pensando que a lo mejor la página puede estar pensado para que vayan más mujeres, pues a lo mejor pondría un tío con zapatos rojos de tacón en la historia, hablando de ello. También puede ser una manera, ¿no? Se me ocurre, que puedes utilizar. Porque, ya te digo, hay un error muy, muy importante que se comete en muchísimas páginas web, que también habremos visto, que la idea es, la gente quiere sonar profesional. Quiere sonar profesional. Y lo que suena es aburrida muchas veces. Ese es un problema muy grave. Una cosa que me decía mucho mi jefe de Porcelanosa es nunca aburras. Todo te lo van a perdonar. Todo. O sea, te van a perdonar incluso un retraso, que llegues tarde, me refiero. Un retraso mental, no sé si te van a perdonar. Me refiero que llegues tarde, que el producto suba de precio sin previo aviso, en fin. Todo te lo puede llegar a perdonar un tipo, pero no que lo aburras. Entonces, la gente, creo que al querer sonar tan profesional en muchas ocasiones, lo que hace es sonar aburrido. Entonces, bueno, yo creo que para vender zapatos o cualquier cosa se puede ser entretenido. A lo mejor en nichos hay de todo, claro. ¿No? Hay una canción de Ojete Calor que se llama Frases de 060. Y le llamo frases de 060, en términos de marketing sería, pues somos un equipo multidisciplinar, tenemos una visión 360 de tu negocio. Frases de 060, 060, frases que ya habías oído, frases manidas que no te dicen nada. Claro, y aunque nosotros ahora nos estamos aquí riendo un poco de esto, y estamos todos aquí más o menos al tanto de que eso es una barbaridad hacer eso pasa muchísimo, o sea, es prácticamente constante. El rollo de somos muy profesionales y tal, ¿qué coño vas a poner en la web? ¿Que eres un estafador o que eres un inútil? No vas a poner eso, joder, pues tendrás que poner algo, tal. Si me pones que soy muy profesional, pues vale, pues no sé cómo decirte, quiero decir que vale, que muy bien, que te aplaude tu madre o algo, porque es que es una cosa que pasa mucho y que yo entiendo, no lo digo ridiculizando, o sea, hay que utilizar un poco el sentido del humor, ¿sabes? Entender un poco
Es como si yo me pongo a hacer SEO. Cuando me pongo yo a hacer SEO y tal aquí, pues, se descojonaría todo el mundo de mí. Lo que quiero decir es que a la hora de transmitir un mensaje, no tenemos que estar tan encorsetados, no tenemos que tener tanto miedo a ese supuesto sonar profesional, porque se puede ser muy profesional y sonar muy profesional sin resultar aburrido. Bueno, no es que se pueda, es que se debe. Se debe hacer así. Pasa que en nichos, con redacción SEO, ¿No? se complica todo mucho. Se complica mucho porque yo intento siempre vender a una historia. Porque a veces me resulta más divertido y más ameno escribir un texto inventándome una historia que no ponerme a hacer una review ahí súper profesional aburrida. Porque es verdad que la mayor tasa de rebote se consigue en las páginas en las que el texto es mierda por aburrimiento. Puedes meter muchas keywords. Hablamos en la segunda sesión que un buen texto para SEO puede diferenciarse de dos formas. Uno, en cuanto a calidad, porque tiene más contenido semánticamente relacionado, tiene más recursos, es más largo, más infografías, es un texto mejor, o porque tiene una voz única, tiene un estilo único. Y vimos el ejemplo, yo tengo un texto escrito sobre cubreasientos de váter biodegradables. Hostias, macho, eso hay que hacer malabarismo para que eso... ¿Queréis que os lo enseñe y le echas un vistazo? Porque... Sí, joder, claro, claro. Es que saber es, vamos, si has sido capaz de hacer algo con eso, pues no sé, ya no... Mira, os comparto la pantalla y le echas un vistazo. La keyword a rankear era cubreasientos para váter. Hay pocas verdades absolutas en este mundo y una es esta. A nadie le gusta cagar fuera de casa. Ya no hay problema. Para apretones lejos de casa, para motivar a los niños a usar el WC o para tener un detalle con los clientes en el baño de un bar, esta funda de inodoro, otra keyword semánticamente relacionada, es la solución. Convierte cualquier retrete ajeno en tu mejor trono con estos cubreasientos desechables. Segunda keyword y lo mejor, 100% biodegradables. Porque la keyword aquí es cubreasientos desechable, cubreasientos biodegradable y luego esta es la estructura típica de una página de nicho. El texto arriba persuasivo o intentando que suene un poco gracioso, luego los productos, que estos son enlace de afiliado de Amazon, y después cómo meter la keyword principal, que es cubreasientos desechable, con a Google le encanta ¿qué es un cubreasientos desechable? Ventajas y desventajas de usar un protector cubre inodoro biodegradable, esto es la keyword semánticamente relacionada, y luego hay otra keyword principal que es dispensador de cubreasientos, que es para los váteres de restaurantes y demás. Y aquí, claro, ponte a escribir un texto que es ¿qué es un cubreasientos desechable? Pues historieta. Imagínate que vas conduciendo y el cafetito que te has tomado antes de salir pide paso por abajo. Si estuvieras en tu casa no pasaría nada. Feliz irías a poner tu huevo mientras revisas el WhatsApp. El problema es que estás en medio de la autopista y eso te condena a usar un baño público. Un cubreasientos desechable es lo que convierte la pesadilla de cagar en la siguiente gasolinera en un feliz trámite. Este texto lo lee la gente. Sí, claro. No me cabe duda, además, de que lo leen. Y luego es ridículo, porque ventajas de usar este protector cubre inodoro biodegradable. Al final esto es solo ligar. Lo que yo hago es coger las keywords, meto, vale, ¿qué es? Cubreasientos desechable. Y me pongo a escribir sin más sentido. ¿Ventajas de usar este protector? Pues gilipolleces. No tocas el pis de nadie, ajusta, es divertido, eres superior. Cuando lo pones y te acomodas, te sientes feliz y superior. No puedes evitar pensar en la gente de al lado cagando a pulso. Pues la peña lee esta mierda. Pero es que no es fácil. O sea, sí es fácil. Sí es fácil si te quitas todo tipo de plantillas, de estructuras predefinidas y dices, venga, meto la keyword y escribo lo que sea. Pero es que no es fácil. ¿Cómo puedes conseguir eso? Este texto, que salió muy bien, me sale a veces. Otras veces me pongo a escribir y digo, es que no tengo nada que contar. Bueno, a mí ese texto me ha parecido cojonudo. Y me parece que, no sé, dices que te lo está leyendo mucha gente, ¿no? Lo tienes comprobado, eso está funcionando. Sí, porque traqueo lo que hace el scroll la gente. Lo que me pregunta Rubén, ¿tiene conversiones? Sí, tiene clics. Lo que pasa es que algunos de estos clics están rotos. Esto es con un plugin que trae los productos de Amazon y a veces los productos están rotos. Algunos se venden, ¿eh?
Vendo cacharros. Bueno, no los vendo yo, los vende Amazon, pero sí. Ah. No, me gusta mucho. El único que le daría una vuelta sería el titular. Que a lo mejor no se puede por el rollo de las Kidword y tal, estas historias ya más estudias. O sea, el titular sí, es a lo único. Ah, Que no, el titular, esto es el H1. ah, El titular, el title, o sea, la otra metaetiqueta es exactamente cubre asientos desechables y biodegradables. Caga siempre en casa. ah. Es que no es, joder, es que intentar no dar plantillas, estructuras predefinidas, pero lo difícil de escribir es sacar esa chispa. Mm, ¿Tú cómo haces cuando tienes que escribir el email de cada día y no tienes esa chispa? mm, ¿A mí me sale o no me sale, macho? mm. Eh, una cosa importante, hablando más en general, para no concentrarnos en el tema del mail, es conocer muy bien a quién le vas a escribir. Es conocer muy bien el mercado al que te vas a dirigir. Eso es lo más importante de todo. Investigar muy a fondo tu mercado. Si tú conoces tu mercado, eh, te resulta muchísimo más sencillo escribir. Y luego hay una cosa que es que no se puede tampoco, eh, quiero decir, o lo haces o no lo haces. Por ejemplo, tú has escrito un texto ahí que has puesto ahí, que es un texto que mucha gente no se atrevería a escribir. Es así de sencillo. Puede parecer una gilipollez, pero es verdad. Hay mucha gente que sencillamente eso no le suena serio, pensaría que la gente no se lo va a tomar en serio y esas cosas. Y esa mentalidad es lo que tiene que cambiar también la gente. Yo no puedo. Lo que sí podría decir, sin lugar a dudas, es conocer muy bien al mercado al que te vas a dirigir. Voy a leer un par de preguntas que están por aquí, si te parece. Sí, sí. Hablando de SEO, dice Manolo que si no sería mejor hacerlo al revés, plantearse primero qué historia vas a contar sobre un producto y después ya meter las keywords. No partir de las keywords, partir de un listado de palabras, sino que partir de la historia. Y dices, vale, ¿cómo meto las keywords en esta historia? Sí, yo si tengo que dar una opinión, lo que dice Manolo me parece que, vamos, yo lo haría así. Yo no trabajo SEO, no sé de SEO, pero yo sin duda lo haría así. Esa era otra pregunta. Irra, ¿tú trabajas en SEO? No, no, ni idea, ni idea. No, Mm. ni idea, no trabajo el Es SEO. que la forma de los SEOs de trabajar para crear contenido es partiendo de keywords, no partiendo de una historia intentando meter las keywords en la historia. Ah, yo Pero lo haría al revés, yo lo haría al revés. Yo escribiría con libertad, escribiría una historia y luego colaría, me resultaría más sencillo. O sea, si a mí me dices, toma, 7 palabras y encájalas, yo diría, bueno, ¿de qué tema quieres que hable? Lo escribo y luego las encajo. A mí me resultaría bastante más sencillo. Yo sin duda lo haría así, eh, utilizando. No, a lo mejor no sé, os estoy diciendo una barbaridad y para vosotros es una auténtica locura. Eh, no lo sé. Pero es que en el orden de montar un nicho, de hacer una página orientada a SEO, el orden primero, o que se suele utilizar, es hacer un keyword research y cuando Ah, partes de esas búsquedas, de esas palabras o de esas entidades, ujú, ya te vas a crear el texto. Y después ya revisas el texto, la prominencia, la densidad, que los H2 tengan la keyword, la estructura la arquitectura esté jerarquizada. ujú, Claro, partir de una historia y meter las keywords, ¿sabes el problema? El concepto de relevancia, que lo hablamos ujú, el otro día. Para ujú, Google, un texto es relevante mientras más palabras semánticamente relacionadas tenga sobre la keyword principal. El ejemplo que hablamos el otro día, colón. Si yo pongo en el titular colón o colon, ujú, mientras más palabras relacionadas con Madrid, plaza, bandera, centro, PP, con ujú, todas esas palabras, Google le da relevancia para rankearlo por la intención de búsqueda Plaza de Colón. Sin ujú, embargo, si en el texto hay otras palabras como enfermedad, dolores, cuerpo, pues le da relevancia porque hay otras keywords o entidades relacionadas a la ujú, intención de búsqueda de enfermedad con el colon, con el cuerpo. ajá, Entonces, cuando tú creas una historia y luego metes las keywords, el texto, desde un punto de vista SEO, no va a ser 100% relevante.
porque vas a incluir muchas palabras que no, para Google es un robot el que lo lee. No están, tú hablas de una historia que fuiste a la Plaza de Colón con tu novia y que compraste una libreta y la historia que te montes, Sí. y Google compara los 10 primeros resultados del láser y dice, la palabra libreta, ¿en cuántos resultados aparece? En 1. Y la palabra plaza, ¿en cuántos aparece? Se hace un análisis de qué porcentaje de palabras debería estar más repetido. Así es como funciona el algoritmo de Google. Entonces, por eso montar la historia primero y luego las keywords. Es verdad que al final la relevancia del texto, las keywords las metes sí o sí cuando hablas de una temática. Si tengo que hablar de Plaza de Colón, pues voy a hablar de Colón, voy a hablar del museo que hay allí, voy a hablar de la plaza o de la calle y demás. Entonces, Y el punto de no, vista es... no, Dime. no, iba a preguntar, así a lo mejor es una pregunta un poco tonta, quiero decir, si la gente se queda un rato en tu web porque lo que leen es divertido o entretenido, ¿eso no posiciona bien? Sí, sí, posiciona, posiciona. Ah, Posiciona incluso mejor. Las métricas, una cosa es el contenido semánticamente relacionado y otra cosa es las métricas que el usuario ofrece, que se queda mucho tiempo en la página, que navega hasta el final, que ah, hace clics, que hace navegación interna. mm, Para mi punto de vista es más importante eso que la relación semántica. Pero claro, hay que jugar con las dos cosas. Hay que jugar con la ah, atención del usuario que se mantenga, pero usando keywords semánticamente relacionadas. ah. A ver, una pregunta que por aquí. ¿Nos parece que todo el mundo está haciendo lo mismo? Pues sí. ¿Y no será que no es lo mismo vender a un robot que a una persona? Quizás haya que replantearse las técnicas SEO y centrarse más en la persona. Sí, sí, pero el problema que discutimos muchas veces es un texto que es una historia súper buena Ah. de una temática, pero que utiliza pocas keywords semánticamente relacionadas, y un texto de un SEO que hace un keyword research que toca todas las temáticas relacionadas. ¿Cuál se rankearía mejor? Pues compites con que tu texto tiene que ser muy bueno, enganchar mucho al usuario, muchísimo, para que consiga rankear tan bien como el que tiene todas las keywords relacionadas en sus H2, que es ventajas y desventajas, las típicas. Mm. Si tú tuvieras, estoy intentando resumir un poco las preguntas que hay, si tuvieras que jugar con las limitaciones de cierto uso de palabras, ¿cómo lo harías y que no fuera partiendo de una historia y luego metiéndolas a calzador? No he entendido la pregunta, macho. ¿Cómo harías si tú tienes unas limitaciones de palabras? Una limitación no, tienes que usar estas palabras sí o sí. O ¿Vale? sea, no una limitación de palabras, sino tienes que utilizar estas 5 palabras. X. Estas. En este Digo, vale. H2 tienes que ¿Sí? utilizar la palabra comprar. En Vale. el siguiente H2 tienes que utilizar la keyword ventajas o pros y contras o precio. Y en el otro H2 tienes que utilizar la palabra clave España, porque hay búsquedas que sean libretas, no sé qué, España. Ujú. Pero tienes que utilizar muchas palabras que cubran toda la temática de las, imagínate, libretas. Libretas en España, libretas Reynolds en España, en la keyword principal, que me la invento, libreta Reynolds. Comprar libreta Reynolds, ventajas o características de la libreta Reynolds y Ujú. libreta Reynolds en España porque hay búsquedas de esa temática. Ujú. Y tienes que dar un pelín de información, aunque sea inventada, porque muchas veces creando un texto SEO es inventada. Ujú. ¿De dónde partirías? O sea, ¿te pondrías a escribir directamente? Sí, por ejemplo, si es un tema de libretas, escribiría sobre alguna experiencia que haya tenido en el colegio y utilizaría la libreta Reynolds. Me inventaría cualquier historia del colegio y pondría lo de libreta Reynolds pues todas las veces que me pidiera el SEO que hiciera. Oye, Irra, tienes que meter lo de la libreta de los cojones 3 veces en una frase, pues lo meto y no hay ningún problema. Y me inventaría también una historia. Es que yo creo que es muy importante que a la gente le cuentes alguna historia que le apetezca leer. Es que he visto algún comentario por ahí, no, perdonadme porque va muy deprisa y no soy capaz de hacer 2 cosas a la vez, entonces veo aquí algunas preguntas y ha habido un comentario de alguien que, me disculpe por no saber el nombre, decía, eh, comentaba que a la gente le aburría mucho leer muchas keywords al principio, ¿no? Que se notara mucho que estaba pensado en Google. Yo doy la razón a esa persona en ese sentido. Creo que nos pasa a todos. Entonces, mantener un poco el equilibrio. Si yo, imagínate que tienes que meter 4 veces en un párrafo lo de las libretas.
puedes decir, pues la libreta Reynolds en España, lo que decías, puedes contarlo así, o puedes decir, contar una historia tuya en el colegio. Pues estaba escribiendo sobre mi libreta Reynolds y resulta que mi profesor tenía otras libretas Reynolds, pero la mía era una libreta Reynolds mucho más grande y además no calcaba y o sea, yo qué sé, contar una historia que, entiéndeme, es un poco exagerado, un poco extremo, pero yo creo que no es que sea sencillo, hay que hacer un esfuerzo, pero que colar las palabras clave ahí es relativamente fácil si le das al lector una historia que le pueda resultar entretenida, una historia bizarra, una historia rara, una historia que está Lo ha contando. comentado Mario, que ha dicho, al fin y al cabo un copy aporta muchísima variedad gramatical, o sea, keywords, pero sin meterlas con calzador. Porque es verdad, cuando tú hablas de libretas, sí o sí vas a mencionar muelle, vas a mencionar papel, hojas, cartón, sí o sí te va a salir innato en la historia. Claro, claro. Yo creo que en ese sentido, ya te digo, con lo de las libretas, a mí se me ocurre eso contando algo y además depende del público al que te estás dirigiendo. Por ejemplo, si tú estás pensando en un público que tenga una cierta edad, le metes alguna anécdota relacionada con la EGB, por ejemplo, y también le va a poder enganchar. Es estudiar al público y contarle algo que entretenga. Es como la gente ve la televisión por la noche, ¿no? Yo creo que lo hablamos el otro día cuando nos tomábamos una cerveza y nos conocimos, que comentamos que a la gente nos gusta por la noche relajarnos y ver una serie y entretenernos. No es muy diferente cuando navegamos por Internet. Aunque busquemos información, buscamos también que nos entretengan, ¿sabes? No que nos aburran. Y una pregunta que me interesa mucho, que están mencionando ahora, en el texto que vimos había muy poca conexión entre H2 y H2. Uno era qué es, otro ventajas y desventajas, y no había ningún hilo conductor en la historia. O, claro, a veces es difícil montar un hilo cuando tienes que tocar en una H2 comprar, en otro H2 España, en otro H2 modelos. ¿Cómo tú haces sin que parezca una historia, o si no tienes una historia que hile todo, para ligar un párrafo con otro? Sí, por ejemplo, me estás comentando, creo entender, hacer como beneficios. O sea, ir contando las cosas que tiene, las ventajas. Yo, por ejemplo, tengo H2, que es Sí. un titular, que es las bolsas, el cubreasientos desechable. Y me cuento la historia del coche, que me dan ganas de cagar, y la cafetera, y después, ventajas y desventajas. Pero es muy difícil, ahí un punto de fuga de los usuarios es cuando no le dices, espera, hasta ahora hemos hablado de qué es, pero ¿qué te parece si te cuento ahora las características? Por ejemplo, se me ocurre, que esa es la típica que yo hago siempre. Hasta ahora hemos hablado de esto, pero no te vayas todavía que vamos a hacer esto. Hay un un SEO muy famoso que se llama Brian Dean, que se inventó, o no sé si lo inventó o lo copió, un concepto que se llama Bucket Brigades, que lo que hace, que tú lo haces es, por ejemplo, hago un salto de línea y pongo, fíjate, o hago un salto de línea y pongo, fíjate ahora, atención ahora, verás lo que viene ahora. Y se lo dejo ahí muy visible para que inconscientemente quieras seguir leyendo. Y tú más o menos haces algo parecido, porque haces un salto de línea, como haces muchos, te hablo de los emails, ¿eh? Y sí que, atención, fíjate ahora. Sí, y hay una manera, es algo que se puede utilizar mucho, depende de lo que quieras contar, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a contar una historia que no tenga nada que ver en principio con el marketing online, voy a contar, pues no sé, el lío que tuve con una compañera de trabajo, suelo empezar la historia o suelo meter algo enseguida donde le digo, esto te interesa para vender online. Quiero decir, es una manera de hacerlo, se puede hacer perfectamente igual en una carta de ventas, se debe hacer. Yo lo que haría en un caso en ese tipo, que quieres ir metiendo unas ventajas, para poder unirlas y que tenga sentido, lo mejor es acabar de contar la historia y disparar las ventajas directamente, o sea, pero que se vea claramente diferenciado qué son las ventajas, no mezclar las cosas, porque también hay un error muy grande, y esto también es bastante importante para lo de los textos, hay un error muy grande cuando ves cartas de venta o páginas que quieren vender algo, que está todo muy mezclado. O sea, está todo muy mezclado, quiero decir, es como si mezclaran un montón de fórmulas a la vez. Y cuando tú estás ya dando los beneficios, no tienes que volver atrás. Si tú ya has contado la historia y has contado de lo que sirve y vas a empezar a hablar de los beneficios, expláyate ahí, en los beneficios. Y puedes ir soltando uno detrás de otro
Y luego, bueno, pues con un poquito de creatividad, si vas a unirlo, pues al final pues acabas de decir lo de los beneficios y dirás, bueno, ahora te he contado todos los beneficios, es cuando a lo mejor no me crees, pero te voy a responder las típicas preguntas que todo el mundo se hace. Y le metes preguntas frecuentes, al mismo tiempo, las preguntas frecuentes están hechas para vender, eso lo sabemos todos, de hecho es una de las cosas que más se leen. Y la vuelves a meter, por ejemplo. Es un recurso que se utiliza mucho, es decir, porque es como le despiertas al tipo que está leyendo, ¿no? Es como zarandearlo un poco. Decir, bueno, te estoy contando tantos beneficios que posiblemente no me creas. La gente tampoco está acostumbrada a que le digan eso, porque como estamos tratando de vender desde la primera línea. Hablando de Pues, creatividad, una pregunta, ¿de dónde sacar esa creatividad para construir historias, vivencias, libros, patrones? ¿Hay algún software para hacer storytelling? Bueno, en realidad sí lo hay. Lo que pasa es que eso está, eso está en el curso. Eso está en el curso, cómo sacar todo eso. Un día te lo cuento, si quieres, en privado. No, hay que estar atento, básicamente. Hay que estar atento. El mundo está lleno de historias que puedes utilizar. Otra pregunta de Beatriz. ¿Esas historias bizarras son válidas para todos los sectores? Por ejemplo, sector salud. Sí. Vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Tienes que saber a qué público te diriges, lógicamente, pero la base del entretenimiento es válido para todos, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo conozco más o menos a mi lista, más o menos, lógicamente, no la conoces al 100%, y sé que me puedo poner bestia mucho más que en listas de otros clientes que trabajo, que es otro sector diferente y son cosas diferentes. Hay que entender un poquito eso, pero vamos, básicamente, sí, porque además es que hay una cosa que me resulta muy curiosa, hay mucha gente que, por ejemplo, si el público es femenino, creen que a las mujeres no se les pueden contar determinadas cosas. ¿Sabes? Eso me pasa mucho, me pasa con clientes, se me acerca en el sentido de, no, esto para chicas o esto es muy fuerte y tal, y no es verdad, no funciona así. A las tías les encanta también leer historias. Le puede gustar lo que cuentes o no, pero es al margen de si es más o menos bruta la historia y tal. Es un concepto que también se tiene muy equivocado, ¿no? Entonces, las tías muchas veces leen cosas, reciben mail y les resulta muy aburridos. Porque también se quieren divertir. O sea, no solo a los tíos nos interesa que venga un tío y diga que se ha emborrachado, que pueden ser, que no dejan de ser cosas normales, situaciones de la vida que nos han pasado a todos. Es decir, las tías tienen también su parte bizarra, su parte oscura, llámalo como quieras. Entonces, a la hora de hablar y de escribir textos para ellas hay que tener en cuenta eso. Mucha gente cae en ese error. Lo digo, mira, yo conocí un caso de un tipo que me contrató, vendía viajes para mujeres. Esta historia puede estar bien para hacernos una idea también de vender, un poco de valor. Vamos a regalar un poco de valor. Entonces le contrató una copywriter, una chica, entonces era un viaje solo para mujeres, ¿sabes? Era solo para tías. Y la tía vendió, bueno, pues los monumentos que iban a visitar. Pues si era Madrid, pues vas a ir al Museo del Prado y el jueves vas a ir a comer calamares a la Plaza Mayor y a tomar un mini de sidra y tal. Entonces le mandó una historia en 10 mail contando los monumentos que iban a ver. Entonces el rollo eso es no conocer a tu público, eso es querer ser tan políticamente correcto que te olvidas de vender. Un grupo de mujeres entre 30 y 50 años que se van de viaje sola van a divertirse. Quiero decir, para que les digan dónde está el Museo del Prado se lo preguntan a su abuela. ¿Sabes? Lo que quieren es otro rollo, lo que quieren es conocer a George Clooney y que les invite un café, yo qué sé qué quieren, yo no lo sé tampoco, lo que sí sé es que a la hora de venderles ese viaje a un grupo de mujeres solteras no las tienes por qué aburrir. O sea, ya te digo, no les tienes por qué contar un itinerario de viajes. No vendió con esa fórmula de utilizar lo de los museos y tal, y funcionó mucho mejor cuando se le contaban, bueno, pues historias que podrían suceder en un viaje que se van 4 días pues eso, de viaje de crucero, lo que sea, con amigas y tal. Bueno, pues conocer la psicología del cliente al que te diriges es bastante importante y eso es... y muchas veces la corrección política mata muchas ventas. Y sobre todo en la venta de servicios, que hay una pregunta ahora de venta de servicios, te la leo y luego te doy mi opinión. Uno de los nichos más complejos donde vender servicios, el diseño web. Llama diseño web o cualquier tipo de estos servicios online. ¿Cómo enfocarías los textos para vender servicios de diseño web en un sector tan podrido, entre comillas, llenos de intrusismo, donde la mayoría de la gente busca el presupuesto más bajo?
Vale, José, ¿no? Sí. Pues mira, José, yo tengo muchas ganas. Es un sector que me parece muy curioso y ando ahí con una historia del tema del diseño web. Yo lo que enfocaría, en principio, desarrollaría la carta con la idea de que tú no haces una web, tú entregas un negocio. Es el chip diferente, ¿sabes? Porque si no vas a ir a precios. Si tú dices, no, yo te hago una web ahora parece que te hace cualquiera. Parece, digo, yo no tengo ni idea, evidentemente, ni la mayoría. Pero parece que es fácil, que cualquiera con una plantilla se lo monta en un rato, entonces va todo el mundo a precio y entonces ahí no vas a poder destacar, efectivamente, vas a tener que ir a precio. Ir a precio en negocios como los nuestros, negocios pequeños, negocios con... es una locura, o sea, es lo peor. Tienes que diferenciarte y tener tarifas acorde con el valor que tú vas a aportar y con el esfuerzo que vas a hacer y la implicación que vas a tener con esas personas. Un problema que yo veo en el sector del diseño web es que todo el mundo está vendiendo por precio porque la gente está vendiendo web. Y nadie quiere una web, quiere un negocio. ¿Sabes? O sea, tú cuando vendas tus servicios de diseñador web, no le vendas al tipo que le vas a hacer una web. Dile que le vas a hacer que le vas a entregar un negocio. Así, para hacernos una idea un poco a grosso modo de cómo lo vendería. Porque si vas a ir a precio, estamos todos perdidos si vamos a precio. Y voy a añadir a su pregunta una percepción que tengo, que a mí me encantan los textos de este estilo, pues más informal, más cercano, como una conversación normal. Sí. Pero ¿es aplicable ese estilo a toda la venta de servicios o a todo tipo de empresas? Sí. Hay un experimento que se hizo en Estados Unidos sobre cartas de venta. Entonces cogieron a un grupo de universitarios y les vendieron a todos ellos el mismo servicio por el mismo precio. Un texto dirigido a un lenguaje que entendieran universitarios y otro texto que entendieran chicos de 12 años. El mismo servicio, el mismo precio y al mismo público. Es importante este detalle. Bueno, pues convirtió 4 veces más el texto que iba dirigido de tal manera que un chico de 12 años lo pudiera entender. Es muy importante no pasarnos de técnicos porque ninguno somos premios Nobel. Es muy importante ese detalle, porque la gente no se está dirigiendo normalmente a un premio Nobel. Ni tu director de banco, ni el médico, ni tú, ni yo, ni la mayoría somos premios Nobel. Entonces nos gusta la información procesada de manera muy sencilla, que podamos entender rápido, que podamos entender fácil. Eso no significa ser, pues a lo mejor vulgar o informal, dependiendo un poquito efectivamente, del sector donde estés, te adaptas. Pero que sea sencillo, sin lugar a dudas y por encima de todo. Aunque le hagas la web a un médico. Es más, si te dice que se la hagas técnica, le dices, pues contrata a otro, porque quiere decir, no le estás hablando a otro médico, le estás hablando a un paciente. Y el paciente te tiene que entender. Y tienes que utilizar un lenguaje sencillo. Pasa que nos gusta siempre aparentar o vestir el texto de qué bien suena esto. Claro, pero es un error muy habitual, Álvaro. Eso es una cosa que pasa constantemente. Porque tenemos miedo a no sonar profesionales. Entonces, pensamos que para ser profesionales tenemos que dar una imagen y meter pues eso, mucho tecnicismo y tal, mucha palabra, mucha expresión que deje claro que tú eres como una especie de autoridad. ¿No? ¿Pero tú qué quieres con la web? ¿Vender o vacilar? Digo yo. Porque si tú lo que quieres es quedar como muy tal, pues te haces una web, pones un sobre mí, solo ahora sobre ti, pones todos los títulos que tienes y lanzando. Cuando entre tu madre y tu padre van a decir, joder, vaya orgullo que tenemos, que tiene hasta una web este tío hablando de lo que hace en Internet. Ah, si lo que quieres es vender, más vale que te entienda yo cuando vaya a leerte y que te entienda mi vecino. Y puedes estar seguro que para que yo te entienda me lo tienes que poner fácil, ¿eh? Tenemos un consejo de Rubén Alonso que dice, cuando hablo con algún asesor, siempre empiezo con, yo ya sé que sabes mucho, pero cuéntame como si fueras más idiota de lo que soy. No, ese es muy bueno. Pues sí, eso soy idiota, pues piensa que soy mucho más idiota y ahora me lo cuenta. No, joder, es que es así. Es así. Ya te digo, esto se experimentó en Estados Unidos y la carta escrita para que un chaval, que los chavales de 12 años entendían perfectamente, tuvo 4 veces más de conversión que la que se escribió para que la entendieran los universitarios y que la cogiera una chica de 16 años y no supiera qué dice. Bueno, siempre se dice que cuéntaselo a un niño. ¿Lo ha entendido el niño? Sí, vale, pues entonces está bien.
Sí, sí, básicamente es algo que tiene que entender, cualquiera. Son códigos que tenemos que entender todos. Una última, son casi las 7. Quiero hacerte Sí, una pregunta. Bueno, quien quiera intervenir, que levante la mano o se abra el micro directamente, mejor levantar la mano. yo os cuento el titular. El titular es muy importante para todo lo que estamos hablando. El Sí, titular es más tengo una aficionado. pregunta antes. Sí, 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 las que sean, claro. ¿Cómo modificar el CTR? CTR es en los anuncios, en la SERP, en la página de resultados, cuando modificas el title, la metaetiqueta title, que es la que sale en Google, ¿cómo Sí. conseguir clics? Lo que hacen los SEOs, habrás visto, es meter emojis, meter flechas, meter entre paréntesis, estrellitas, casi fuegos artificiales, colores para llamar la atención. ¿Algún truco mágico definitivo? Sí, el truco que os va a retirar a todos es el siguiente. Yo tengo comprobado porque yo hago muchas campañas de AdWords. Para mí, para otras personas, que bueno, viene a ser un poquito que lo podemos adaptar perfectamente a esto. ¿Qué es lo que mejor funciona? Mira, si tú pones, tú quieres vender, por ejemplo, vamos a poner que quieres vender material para hostelería, frigoríficos, vitrinas, lo que sea. Todos los anuncios que tú vas a ver en Google, dicen con envío inmediato, grandes descuentos, los mejores precios y demás. Todos los anuncios y los demás que no son anuncios también están posicionados con palabras de ese tipo, con llamadas a la acción de ese tipo. Eso, como decíamos antes, nos vuelve ciegos, nos hacemos ciegos ante eso. ¿Cuál es el truco definitivo para vivir en piloto automático? El truco definitivo es escribir un texto que a la gente le den ganas de clicar porque la ha dejado con ganas de saber más. O sea, no que le digas, tengo la mejor oferta. Eso es una gilipollez. Es decir, eso no va a ningún sitio. Sin embargo, si tú le dices, si tú le cuentas algo para que tenga ganas de ir a pinchar el texto, y no tiene que ser el beneficio, no tiene que ser necesariamente algo que tenga que ver rápido, sino que tenga ganas de hacer más. Espera un segundo, mira, voy a hacer una cosa, voy a ver una cosa que tengo aquí. Un segundín. ¿Puedes seguir hablando para que no parezca...? Tenemos una propuesta de meter en... Porque habitualmente la gente lo que pone es entre brackets, poner 2018 o incluye checklist o incluye vídeo o guía de precios. Pues poner los peores precios. Sí, muy bien. Sí, sí, claro, por ejemplo. Mira, por ejemplo, en ese mismo texto, yo me hice una prueba yo para mí mismo y funciona mucho mejor. Para eso que estamos hablando de, ¿cómo me has dicho que se llama? El CTR de los anuncios. Sí, Vale, tú imagínate un anuncio que diga, quiero hacer una búsqueda, el horno frigorífico al mejor precio, garantizado, envío inmediato a toda España, o sea, la hostia, joder, buf, qué profesional. Si tú pones en el texto, por ejemplo, buscas hornos mixtos, te garantizan el mejor precio, algo que no sepas, ¿sabes? Ya le estás diciendo, todo el mundo te dice que tiene el mejor precio y el mejor servicio, muy bien. Ahora, si buscas hornos mixtos y que te cuente algo que no sepas, lo mismo esto te interesa. Joder, lo que le estás diciendo al tipo es, coño, voy a pinchar. Si le dices lo mismo que le está diciendo todo, que pincho no es una lotería, lanzamos una moneda al aire y decimos, bueno, vamos a ver si pincha mi anuncio, porque todos dicen lo mismo. Si vamos y dices, ahora, si buscas hornos mixtos y que te cuente algo que no sepas, lo mismo esto te interesa. Es otra cosa. Joder, yo sí voy a buscar un horno mixto y leo eso, pincho ahí. Pusieron un ejemplo antes, que acaban de mencionarlo, algo con vidrios puesto con B, creo que era algo así, no es que no lo encuentro ahora, pero ponía vidrios con B en mayúsculas y ponía, lo escribimos mal, pero los ponemos bien, compruébalo o algo así. Ah, genial, genial, claro. Muy bueno también para un anuncio. Es que a veces es más fácil, por vagancia, poner, venga, ofertas, envío a España, envío gratis, 100% éxito, clientes satisfechos, cosas, mensajes de mierda, frases de 0,60 utilizadas en microcopy. Sin embargo, lo difícil es darle una vuelta. Así hay un pelín de creatividad. Y bueno, si estamos esperando a ver Polka no tiene algo que decirnos. ¿Quién? Paul. Paul, te abro el micrófono, ¿vale? Hola. ¿Qué pasa, Paul? Muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, Paul. Nada, ¿puedo hacer la pregunta ya? Pues dispara. A ver. Hostia, espera, que se me ha borrado aquí la pantalla. Espera un momento. Sí, que digo que sería interesante
el aprender entonces a contar relatos bien, ¿no? Digo, porque siempre ha estado contando, ¿no? Aquí ahora la conversación, que hay que contar una historia, ¿no? Pues sería interesante a lo mejor hacer algún curso o aprender algo de cómo contar historias, ¿no? Digo yo. Sí, bueno, esta pregunta que hace Paul, puedo garantizar que no está pactada, pero es que lo parece para decir lo que tengo que decir. Efectivamente, no está pactada para nada. Voy a añadir, para los que han comprado, para los que tienen el curso de copywriting para atrevidos, les voy a añadir un vídeo, va a ser un añadido, va a ser el curso en papel más vídeo, con un curso, sí podría venderse como un curso aparte, para escribir este tipo de cosas, para escribir cartas de venta y darle todo el sentido, cómo lo tenemos que ir estructurando todo. Entonces, no hace falta, si quieres, bueno, cómprate evidentemente lo que quieras, pero que esto te lo voy a regalar porque yo sé que tú tienes el curso. Ah. Y va a ser una cosa muy interesante porque además está traído de una clase magistral que dio el mejor copywriter, considerado el mejor copywriter de la historia. Oye, ¿y leer cuentos? ¿Leer cuentos o novelas, historias cortas, por ejemplo? Sí, no, eso es... vamos, yo una cosa que me impongo y que es obligatoria es 1 hora de lectura al día dentro de la jornada de trabajo. Es imprescindible. Y si vamos a vender en Internet cualquier cosa, es vital, es vital. Podemos empezar por algo que nos guste, como el marca, ¿sabes? Quiero decir que tampoco... Ahí no... Bueno, ahí no cuentan. Sí, el otro día cuando hablamos de escribir textos, cómo darle una vuelta a un texto que no es nada o a un acontecimiento que no es nada, y hablamos del vídeo de la gravesiña, que lo llamo el efecto gravesiña. No sé si te acordarás, fue un tío que jugaba en Madrid que era muy malo, que una vez se tiró al suelo, hizo una especie de regate involuntario, que no fue nada, y en el día después hicieron un reportaje que se hizo viral, porque es tan bien contado, narrándolo con una historia, este es Tommy, ¿por qué lo hizo? Comparándolo con Zidane, o sea, una maestría que se hizo viral. Y a día de hoy todavía tiene búsquedas. Si buscas el vídeo de la gravesiña, ves a un narrador, pero que es buenísimo. Yo lo escucho, el ejercicio que habíamos dicho era escucharlo con los ojos cerrados, como si fuera un texto. Utiliza muchas llamadas a la acción, por ejemplo, dice, fíjate ahora. Mira, os voy a poner el vídeo de la parte esa, son nada, verás. A lo mejor es suya. Oye, Canute, ¿es posible que esta sangre sea tuya? No, yo no tengo sangre por ningún lado. Ah, pues será mía. Sí, señor, la sangre era de Gravesen. Mejor dicho, de su rodilla izquierda. ¿Y cómo se lo hizo? La herida tiene su explicación. Verán. Zidane hace esta maravilla con el balón. Y debe pensar Tomás, es el momento de presentar en España la gravesiña. El amable regate en el que rótula, menisco y ligamento cruzado están al servicio del espectáculo. Oye, pues fue a hacer la gravesiña y... Si le mando el nombre del tipo, que no me acuerdo, aparte que lo iba a pronunciar en inglés y soy muy malo y para que os riáis, pues mejor no lo digo. Entonces el tipo está considerado uno de los mejores redactores que había, entonces hicieron una campaña. Antes los copies lo que mandaban era, en vez de joder, no había mail, no había web, y lo que hacían era mandar cartas ordinarias, correo físico, ¿no? A los suscriptores de las revistas que tenían y ese tipo de cosas, tipo de publicidad. Entonces eran copies, eran muy buenos, porque cuesta mucho más llamar a la acción a alguien que tenga que recibir una carta, vestirse, ir al banco a comprar algo, llamar por teléfono, en fin, que tenían que ser textos realmente muy persuasivos. Entonces llegaban en sobres, la gente pues mandaba sobres. Entonces, si aquí están aprendiendo, por ejemplo, productos para el hogar y demás, pues, pues ellos hacían pues, el 10% de descuento, lo que sea. Entonces tú imaginaros por un momento, imagínate que estás en tu casa y que tú recibes un sobre, y fuera pone 10% de descuento, o pone las mejores ofertas para tu hogar, los mejores productos para tu casa. Esto fuera del sobre para que sepas qué es. Y nada, y si tienes interés lo abras y si no, no. ¿Qué es lo que pasa si recibes un sobre así que la mayoría de las veces que va a la basura? Es publicidad, no llama demasiado la atención. Es lo que hablamos un poco de los anuncios antes, de
envío más rápido, los mejores descuentos, pues eso lo hacían así también en esos sobres publicitarios. Y este redactor publicitario, este copy, puso un titular que estuvo funcionando durante 20 años y por mucho que dieron vueltas para ver si eran capaces de superarlo, ninguno superó la respuesta del siguiente titular. Ahora tú imagínate que estás en tu casa y recibes un sobre que dice: ¿cierras la puerta del baño cuando estás solo en casa? Es imposible no dar respuesta a ese... No es una opinión mía, es una cosa que durante 20 años nadie lo pudo superar. O sea, le decía: ¿cierras la puerta del baño cuando estás solo en casa? Claro, si tú recibes ese sobre, por cojones, lo abres. O sea, lo abres. O sea, abres y dices, tal, ¿qué hay aquí? Y eso mismo que está dentro, en vez de poner eso en el sobre, pones los mejores descuentos, abre tal y tenemos lo que necesitas, pues es un poco resume esto que estamos hablando. Hay que esforzarse. No se vende porque el esfuerzo no vende, la cultura del esfuerzo no vende, pero merece mucho la pena esforzarse un poco porque hay mucho dinero ahí en esforzarse. Este tipo se esforzó y puso, de hecho, imitando, porque es una imitación clara, yo le hago un pequeño homenaje a ese anuncio y tengo un amigo, algunos le conocéis de los mail, que se llama Kolko, que es rumano, ruso, moldavo, al que de vez en cuando le cuido la perra y me emborracho con él. Bueno, pues este tipo tiene un anuncio puesto para hacer reformas en casa. Y tenía un texto que no estaba mal, pero el titular era reforma integral. Era, bueno, reforma integral es lo que ponía. Entonces, yo le cambié el texto un poco basándome en este anuncio y puse: ¿aceleras el paso para esquivar a tu vecino en el ascensor? Y el texto que venía abajo: da igual cómo te lleves con tus nuevos vecinos, pero si necesitas una reforma integral de tu casa. Bueno, pues con el anuncio anterior él consiguió un par de respuestas y en el mismo espacio de tiempo con este otro consiguió 9 contactos. De hecho, él ya tiene curro hasta enero, utilizando el mismo dinero, la publicidad, en el mismo medio y demás. Lo que pasa que es que utilizas un texto, utilizas un titular que es muy difícil que la gente no lea, no quiere ir más allá. O sea, que te venga en una sección de reformas el tema de aceleras el paso para esquivar a tu vecino en el ascensor, es raro. No vende nada, no promete nada. Simplemente es: ¿qué dice este tío? Y vas, y tienes más respuestas. Un pequeño homenaje que le quise hacer y nos funcionó tan bien que le dije a Colco que lo tendría una temporada en la web y ahí lo tengo puesto, que no tiene nada que ver lo que se trata de vender, pero el titular funciona. La gente entra simplemente y lo ve. Por eso digo que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo y aprender copy de verdad. Aprender copy más allá de fórmulas, aprender copy más allá de estrategias de imitación, de replicación y tal, y esforzarse un poco. De verdad, merece mucho la pena. Lo positivo es que siempre se puede hacer las cosas diferentes. Siempre, siempre, siempre. Y incluso mejor, que no es copiable. Si tú escribes un buen texto, y por ejemplo, con los nichos, los SEOs habitual, los textos son súper escondidos. Los nichos, no quiero que sepan cuál es mi nicho, me lo van a copiar. Me da igual, los nichos puede todo el mundo saber cuáles son. Me pueden copiar la idea, pero si el texto me lo he currado bien, no me lo pueden copiar. Y hay algunos que tengo réplicas de nichos, pero intentando que el texto sea del estilo, pero es jodido porque es muy jodido de pillar. Y yo soy un novato absoluto, vamos. No, además el tema es, creo que lo comentamos el otro día cuando preparamos un poco esto que me comentabas con razón, el tema de que realmente no se trata de hacer nada diferente, pero sí de contarlo diferente. Y luego el mejor consejo, o uno de los mejores consejos, hay muchos muy buenos consejos que puedes hacer para vender, bastantes. Pero esos están más, bueno, pues están en el curso. Pero hay uno muy bueno que es totalmente accesible para cualquiera, haz lo contrario a lo que hagan la mayoría. De verdad, yo no sé, cada uno aquí somos un grupo de 50 y tantas personas que estamos aquí, seguro que todos estamos tratando de vender una cosa u otra, o algunos van a empezar, otros llevarán más tiempo, cada uno tiene sus circunstancias, pero ver un poco qué hacen todos y hacer un poco justo lo contrario es un consejo que a mí me dieron en su momento y cuesta un poco al principio, pero es cojonudo. Genial, es que es así. Y nada, oye, ha sido un placer, espero que alguna vez más me invites aquí a charlar, me ha molado esto. Claro que sí. Si alguien tiene alguna última pregunta, pues que dispare ahora, señores míos.
Gracias a todos, gracias Rubén. No conozco, Rubén Alonso, ¿quién era el gurú? Rubén Alonso es un Es el gurú. gurú. Me suena el nombre, Sí, bueno, muy desgraciado. Este es de los que escribe diferente. Este es de los que hace las cosas diferentes. De las que cuenta lo mismo, pero con otro enfoque, con otra gracia, con otra chispa, y por eso mola. Es que además, si te fijas, yo reflexionando digo, hablando el otro día de podcast, ¿qué podcast me gustan? Y me habían recomendado 3 podcasts. 2 de ellos me gustaron, yo los llamo podcast de autor, gente que cuenta las cosas de su manera, con, bueno, peculiaridades. Y luego otro que parecía la radio, intentaba ser una radio. En el mensaje, en las formas, todo. Escuché, no pude escuchar ni 2 capítulos. Porque ya es que es súper llamativo cuando alguien te cuenta lo del ascensor, en vez de reformas integrales, ya es que inevitablemente el ser humano se siente atraído por eso. Claro, no, es lo que comentábamos, por eso digo que merece un poco la pena el esfuerzo, es hacerlo de tal manera que alguien se detenga ante lo que ve, que alguien... es muy difícil rechazar la pregunta de si te llega un sobre a tu casa que dice lo de cierras la puerta del baño cuando estás solo en casa. Cojones, ¿qué clase de pregunta es esa? Inevitablemente, fija tu mente. Es inevitable, es casi imposible ignorar esa pregunta. Y otro punto a favor, el último punto a favor, es que el resto del mundo está inundado de mensajes que son del otro estilo. No, es lo bueno, de verdad que es cuando muchas veces lo comentan, ¿no? Ahora hay muchos copies, hay mucha competencia y tal. No sé, yo siempre digo una cosa, que es, hay más negocios necesitados de buenos copies que buenos copies necesitados de negocios. O sea, lo tengo clarísimo. Y no lo digo desde la prepotencia, al contrario, sino que digo copies como estoy seguro que pasa en otros sectores, en el SEO, en cualquier otro sector donde un tipo o una tipa que lo domine, seguro que tiene mucho que aportar porque hay mucha gente que necesita ayuda en ese sentido, igual que otros la necesitamos en otro. Entonces, la mayoría de los textos de las webs, la mayoría son muy malas. Y en el copy hoy en día, lo que se ve muchas veces, hay mucho copy enlatado también. Muchísimo. Se ve mucho también. Y eso enseguida se está haciendo ciego también para el lector. Esto es para ti si tu madre vivió en el embarazo. Esto no es para ti si te pegaste una hostia de pequeño en la bicicleta y tal. Bueno, esto si quieres ser libre y tal. Mensajes que van a ser ciegos enseguida para la gente. Son los nuevos banners. Esta ceguera visual que hay de los banners, que la gente ya los ve, pues va a suceder lo mismo. Y un pequeño detalle, si me permitís, ya que os aburro un poco más, sobre la obsesión con la prueba social. ¿Vale? Lo de la prueba social, la gente se tendría que preocupar más de aprender a vender que de captar tanta prueba social. Por una sencilla razón. Yo tengo comprobado, yo he puesto algún testimonio que son siempre espontáneos en la carta de ventas del curso y la venta es la misma. Entonces, lo de la prueba social, muchas veces cuando hay un... el otro día vi un pavo en YouTube que decía que hoy en día era un influencer de estos de 2 millones y pico de personas que ha timado a un montón de gente de irse al Retiro a ver una peli, que es mentira que ha hecho la peli, nada, es un tío de 25 años que se ha reído de toda la banda. No me acuerdo del nombre, soy muy malo para los nombres y no me acuerdo del nombre del tío. Pero es por visto muy famoso y ha llevado un montón de gente a un cine en Retiro y era mentira, era para llevarlos allí. Ese que han puesto aquí. Wismichu, sí. Sí, pues ese. Y dijo una cosa, no le conocía ni sé nada absolutamente de él. Pero dijo una cosa y dijo, es que ahora mismo una persona influyente, medianamente famosa en Internet, en su nicho, vende cualquier cosa. Y entonces la gente, cuando va a montar un negocio online, muchas veces replica lo que ve que le está funcionando a ese tipo, con toda su prueba social, toda su fama y tal, y no tiene nada que ver. Aunque venda algo muy bueno o algo muy malo, está en una posición totalmente diferente a la tuya. Sin embargo, hay un mundo de fuera de un montón de gente que está dispuesta a contratar gente, buenos profesionales, a hacer negocios con ellos, que no te piden esa prueba social. Pero, coño, tienes que aprender a venderte. Eso sí tienes que aprender. No tienes que aprender a hacer amigos. Que está bien hacer amigos, conocer gente, pero que la gente veo más obsesionada con andar a ver si me deja este testimonio aquí y tal. No, procura saber venderte y dar un buen servicio. Internet es muy grande. La última guerra. Encima, aplicando técnicas, la pregunta ha dicho, ¿hueles los calcetines después de quitártelos?
En mayúsculas. Y luego, pues consigue llamar la atención de Irra, tal, no sé qué, para que cubre la escena de los Simpsons que comentaba en su email gracias a una frase rompedora. Bueno, sí, estamos a tiempo, Álvaro. Sí, venga, que es la última. La última, venga, no, es una escena muy, muy sencilla, que además hemos visto todos los de los Simpsons. Ahora ya no va a tener sentido porque ya está todo hablado, pero bueno, para hacernos una idea. Hay un episodio de los Simpsons donde está Marge, bueno, es su cumple, es el cumpleaños de Marge y tal, y nada, pues entonces Homer hace lo que todos los maridos hacen por sus mujeres, que es ir a buscarle un regalo, y hace lo que casi todos los maridos les pasa con sus mujeres, que no tienen ni idea de qué comprarle. Entonces no para de dar vueltas por la ciudad y nada, no es capaz de encontrar nada que la pueda encajar. Así que nada, llega a su casa y tal, y llega con una caja y tal, con su lazo y tal, de puta madre. Entonces, qué ilusión, te has acordado de mi cumple, le dice la mujer y tal, qué bueno. Entonces se empieza a abrir el lazo y se encuentra una bola para jugar a los bolos. Marge no jugó en su vida a los bolos, y además con los agujeros de los dedos grandes, gordos para Homer, y en la bola pone Homer. O sea, lo que le hace el tío, lo habréis visto en la escena, es comprarle un regalo a su mujer que en realidad es para él y quiere utilizar él. Bueno, pues esta anécdota que os traigo aquí es simplemente para decir que la mayoría de los textos son Homer. La mayoría de la gente en sus webs escribe pensando en ellos en vez de estar pensando en el otro. Tú te tienes que meter en la cabeza del otro, siempre. Y la mayoría de los textos pues son Homer, son gente que escribe pensando en ellos. Ombliguismo. Claro, pero pasa, pero incluso aunque sea gente que no sea ni siquiera egocéntrica, le puede pasar, creo que le puede pasar incluso a personas que simplemente desconocen cómo lo hacen, entonces creen que lo que les gusta a ellos es lo que le tiene que gustar al que está enfrente. Y tú, para vender escribiendo, tienes que salir de tu cabeza completamente y meterte en la cabeza del otro. Si no eres capaz de empatizar con el que te va a leer, no vas a vender. Básicamente. 1.000.000 de gracias, Irra, 1.000.000 de gracias a todos. Esto se va a quedar grabado. Creo que cuando compartí la pantalla con la gravesiña se quedó un pedazo fuera, cortado. Pero bueno, si no, hacemos otro día otra, nos echamos una risa. Nos echamos unas cervezas online incluso, ¿eh? Sí, no, yo hoy me he cortado porque como soy nuevo no quiero que penséis que soy un borracho, pero la próxima pienso traerme aquí una jarra de cerveza mientras hablo con vosotros, porque veo que sois todos tan majos, todo el mundo gracias y tal. No, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias, Álvaro, por invitarme aquí a tu espacio, a tu casa, y gracias a todos, de verdad. Un placer. Muy bien, señores. Un abrazo a todos. Irra, ¿nos echamos una cerveza la semana que viene o lo que sea? Sí, cuando quieras, porque yo voy a marchar para Madrid en noviembre, unas semanas entre diario, así que si quedamos estos días, cuando quieras, de la semana que viene. Ahora que es otoño y ya está la cosa, ya llueve todos los días, eso, bien. Sí, yo pongo el piloto automático para que no me falten ventas. Y claro, yo dejo enchufada la máquina de los ingresos pasivos y a disfrutar. Y a vivir, que son 2 días. ¿sabes? Y a vivir, y ya está. Muy bien. Bueno, gracias.